La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí les dan la más cordial bienvenida al foro informativo Los sistemas Conóceles local y federal en la elección extraordinaria de personas juzgadoras 2025, herramientas necesarias para la consolidación de la democracia. Agradezco a la doctora Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, su valiosa colaboración para llevar a cabo este evento en el auditorio Dr. Estela Morales Campos. En el presidium nos acompañan las personas panelistas de este foro, a quienes agradezco su valiosa participación. La doctora Norma Raquel Gauna González, líder del repositorio institucional del Colegio de San Luis. Samuel Bonilla Núñez, consejero del Consejo Local del INE en San Luis Potosí. Maestro Alejandro García Alvarado, docente de la Facultad de Ciencias de la Información de la UAS. Maestro Juan Manuel Ramírez García, consejero del CENPAC. Y el maestro Oscar Felipe Reina Jiménez, consejero del CEPAC, quien será el moderador del foro. Ahora cedo el uso de la voz a la maestra Norma Lilia Ariciaga Hernández, secretaria general de la facultad, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Buenos días, bienvenidos a la comunidad de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que nos acompañan esta mañana y a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información que nos encontramos pues aquí reunidos en el auditorio Doctora Estela Morales para llevar a cabo el foro informativo sobre los sistemas Conóceles local y federal para la elección de las personas juzgadoras, ¿verdad? A nombre de la doctora Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información, pues les doy la más cordial bienvenida a este foro, esperando que la información vertida por los expositores especialistas en el tema sea de utilidad y la información nos sirva para estar informados sobre este proceso tan importante para el país. Están en su casa, son bienvenidos y deseamos mucho éxito en este foro informativo. Muchas gracias. Gracias a la maestra Norma Lilia Ariciaga Hernández por su mensaje. Ahora les explicaré la dinámica del foro. El moderador hará una introducción general del proceso electoral extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, tanto en el orden federal como local. Habrá 3 rondas con preguntas detonadoras. En cada una de ellas, las personas panelistas tendrán de 3 a 5 minutos para expresarse. Mi compañero Víctor mostrará a la persona panelista una tarjeta amarilla cuando falte 1 minuto y la blanca cuando haya terminado el tiempo de intervención. Cuando concluyan las 3 rondas, se dará lectura a las preguntas del público que nos acompaña. Para ello, las personas que estén interesadas en preguntar pueden solicitar a mis compañeras que les proporcionen una tarjeta. Es Graciela y por acá está Eren, quien va a tener las tarjetas. Por favor, con ella solicitan las tarjetas. Y bueno, las personas panelistas darán respuesta a sus preguntas. Para cerrar el foro, habrá una ronda de conclusiones por parte de las personas panelistas y el moderador. Ahora me permito presentar una breve semblanza de las personas que hoy nos acompañan como panelistas. La doctora Norma Raquel Gauna González es licenciada en Biblioteconomía por la UAS, con una especialidad en Sistemas Constitucionales por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Doctora en Ciencias de la Información y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad profesional ha sido en las áreas de Gestión de la Información, Desarrollo de Colecciones y Servicios, como docente en Ciencias de la Información,
directora de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colegio de San Luis de 1997 a marzo del 2023. Actualmente es personal académico, líder del repositorio institucional COLSA, ponente y organizadora de congresos, seminarios y reuniones profesionales, miembro de diversas asociaciones profesionales y grupos de cooperación bibliotecológica, profesora por asignatura de la Facultad de Ciencias de la Información de la UAS, asesora en el proyecto de adquisiciones y representante de los Centros Públicos de Investigación de CONACYT ante el CONICYT, periodo 2015-2016. Temas de investigación, políticas de información, acceso abierto, preservación documental. Algunas de sus publicaciones: el hábitat de los recursos de información, los edificios de las bibliotecas académicas en ciencias sociales de los centros públicos, impacto de la ciencia abierta en el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, la información científica al alcance de todos, repositorio institucional del Colegio de San Luis COLSA. Samuel Bonilla Núñez es consejero electoral del Consejo Local del INE, periodista de formación empírica y autodidacta desde 1978, de 1987 a 1991, fue profesor de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 2003 creó el programa Transparencia para Todos, que desarrolla actividades de investigación, divulgación, formación y fomento del aprovechamiento ciudadano del derecho de acceso a la información pública, DAIP. A partir del 2004 impartió la materia de acceso a la información pública en la Universidad del Centro de México. En 2006 presentó a la Dirección General de Bibliotecas Públicas de Conaculta la propuesta La Biblioteca Pública como factor de aprovechamiento popular de las leyes de transparencia y acceso a la información pública para aprovechar la red nacional de más de 7.300 bibliotecas públicas y los centros comunitarios digitales como instancias de orientación primaria a la población para el uso y aprovechamiento del DAIP. En 2009 obtuvo el Premio Estatal de Investigación en Derecho a la Información por parte de la Comisión Estatal de Información Gubernamental del Estado de Querétaro. Algunas de sus propuestas fueron incluidas por el Senado de la República en la Ley General de Transparencia en 2014 y posteriormente se incorporaron en varias leyes estatales de la materia. Acuñó el concepto Socialización para el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública para diferenciar y trascender las actividades de difusión y promoción de este derecho y aplicar una estrategia integral enfocada a la producción de beneficios concretos que mejoren las condiciones de vida de personas y comunidades. Es autor de la tipología de casos de éxito con el uso del derecho de acceso a la información pública y desarrolló el modelo de aprovechamiento de la información a partir de principios de la alfabetización informacional para facilitar el logro de casos de éxito. En 2023, el INAI le otorgó el reconocimiento a su trayectoria y aportaciones en el campo del aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública. El licenciado Alejandro García Alvarado es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y con la asistencia a diversos cursos, talleres y seminarios cuenta con conocimientos en múltiples temas que abarcan desde la criminología y criminalística, organización y funcionamiento del sistema penitenciario en México, hasta diversas especialidades del derecho y en particular los derechos humanos. Su desarrollo profesional en los últimos 19 años ha sido en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde ha estado adscrito en diversas áreas: quejas y orientación de la CDH, seguimiento de recomendaciones y programa penitenciario, segunda visitaduría general, primera visitaduría general, encargado provisional de la cuarta visitaduría, donde posteriormente fue titular, visitador adjunto encargado del seguimiento de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, primer visitador general, presidente interino de la comisión del periodo 19 de febrero al 31 de marzo del 2021, tercer visitador general y actualmente es encargado de oficina de la tercera visitaduría general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y docente de la Facultad de Ciencias de la Información de la UAS. Asimismo, ha sido catedrático en el área de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Garantías Individuales en las siguientes universidades: Universidad Potosina, Universidad Matehuala, Centro de Estudios Medios Superiores Campus San Luis, e impartido cursos para diversos públicos. El consejero Juan Manuel Ramírez García es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Cine Digital y maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales. En noviembre del 2002 ingresó a la Dirección de Comunicación Electoral del entonces CEPAC, llevando a cabo diversas labores dentro del área como atención en medios de comunicación, redacción de contenidos para la revista Voces, guiones para spots de radio y televisión y dirección de productos audiovisuales. Del 2017 a 2020 ocupó la titularidad de la Unidad de Información Pública del CEPAC. En septiembre del 2020 fue designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejero electoral del organismo público local de San Luis Potosí por un periodo de 7 años.
En el ámbito de la realización audiovisual, en 2016 presentó su primer cortometraje documental, Fracturados, que aborda el tema de la participación ciudadana en San Luis Potosí. El 24 de noviembre del 2022 se presenta el cortometraje documental Metamorfosis, Transformaciones de una autoridad electoral, que se realizó en el marco del 30 aniversario de la ciudadanización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Nuestro moderador, el maestro Óscar Felipe Reina Jiménez, es candidato a doctor en Antropología del Desarrollo por la Universidad de Groningen, Países Bajos, en donde desarrolla un proyecto sobre las dinámicas sociales en múltiples actores en el sitio sagrado natural de Wirikuta. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAS y maestro en Antropología Social por el Colegio de San Luis. En 2010 obtuvo la mención honorífica del Premio INA Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis de maestría en Etnología y Antropología Social por su trabajo de Antropología Política sobre el conflicto de Minera San Javier en Cerro de San Pedro. Ha sido profesor e investigador en USEM, en donde fundó y editó la revista científica arbitrada Alter, Enfoques Críticos, BCN como coordinador de investigación y creador y líder del cuerpo académico Sujetos y Procesos Eco-Biopsicosociales Contemporáneos. Participó como investigador invitado en Aura, colaboratorio para la investigación de Antropoceno en la Universidad Aarhus, Dinamarca. Además, ha fungido como investigador comisionado por el Tribunal Colegiado de Circuito en la realización del peritaje antropológico para la zona sagrada de Wirikuta y sistematizador analista para la consulta indígena del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Formó parte del Servicio Profesional Electoral Nacional como coordinador de Educación Cívica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Tras contender en una convocatoria pública nacional, el Consejo General del INE lo designó consejero electoral en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por un periodo de 7 años. Cedo el uso de la voz al nuestro moderador, el maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Gracias también a la Facultad de Ciencias de la Información por este espacio que nos ha facilitado, un espacio bastante valioso porque el tema que vamos a tratar hoy pues toca precisamente de manera directa a el quehacer de las personas que se encuentran en formación en esta facultad. También muchas gracias al alumnado que se encuentra presente, muchas gracias a las y los capacitadores y supervisores electorales locales que se encuentran también aquí. Muchas gracias por su valiosa colaboración en realidad en todo el proceso electoral. Son ustedes quienes hacen esta elección. Y pues para entrar directamente en materia, ¿qué podemos decir de este proceso? Sin duda, pues muchísimas cosas, muchas reflexiones. Es todo un proceso de aprendizaje, es un aprendizaje a nivel sociedad mexicana, lo cual es algo importantísimo, interesantísimo, porque desde la trinchera de los organismos electorales, los dos consejeros que no me van a mentir, se ha tratado de construir toda esta elección prácticamente desde cero. Si bien han habido bastantes experiencias con respecto a la elaboración de elecciones y el desarrollo de procesos electorales, pues es un reto el abordar todo un poder, el tercer poder de nuestro país, ¿no? El poder judicial desde el ámbito federal y desde el ámbito local. Todo esto ha implicado un proceso de aprendizaje, ¿por qué? Porque hemos tenido que sostener reuniones con diferentes autoridades en diferentes espacios. ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial? ¿Cómo está constituido el sistema judicial en México? ¿No? Y no nada más esto, cómo transformarlo ahora a una parte que nosotros podamos elegir, ¿no? Cómo poder hacerlo, cómo poder bajar esa información pedagógicamente para que las y los ciudadanos podamos acceder a esta información, saber qué hacen estos poderes, conocer a las candidaturas, poder estar informados sobre cuáles son estos perfiles y saber cómo elegir. Más aparte, cómo emitir nuestro voto en una boleta cuya metodología de votación es totalmente diferente, es nueva, nunca habíamos tenido una elección así, y pues son diferentes procesos de aprendizaje que hemos tenido nosotros y que la ciudadanía también está teniendo en este momento. En realidad se trata de una elección interesantísima porque este sistema, esta nueva configuración obliga a la ciudadanía a informarse, a investigar, a poner atención, a ser minuciosos, a involucrarse de una forma diferente, y pues todo esto vamos a tratar de tocarlo en esta sesión el día de hoy. Nada más como para puntualizar nuevamente, tendremos que elegir en este 1 de junio a 15 integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 3 personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial,
y a varios jueces o juezas de distintas especialidades que variarán en función del distrito judicial al que se encuentran adscritos. Esto es variable, las primeras 2 elecciones son de carácter estatal, esta última es de carácter distrital, y bueno, nuevamente la pregunta, ¿cómo informar, cómo acercar esta información, cómo hacer que la ciudadanía se apropie de esta información y sobre todo del compromiso para el ejercicio del derecho al voto? Vamos entonces con una primera ronda de exposición, para lo cual pregunto a los panelistas, ¿cuál es la importancia del proceso electoral del Poder Judicial 2025? ¿Alguien desea tomar la palabra? ¿Cuál es la importancia del proceso electoral del Poder Judicial 2025? Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Primeramente, gracias por la invitación. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Información, pues les damos la bienvenida. Por un lado, es importante establecer que ese derecho político, pues estamos hablando de un derecho humano. Este derecho humano, pues si lo vemos a través de los siglos, a través de la historia, pues tiene su origen en distintas partes del mundo. Y que nos podemos remontar al siglo XVIII. Recuerden ustedes que en la historia quien gobernaba, ¿sí?, era la monarquía, es decir, quien tenía la posibilidad de decidir qué era lo bueno o lo malo dentro de las políticas de los países, de los reinos, pues era el monarca. El poder dimanaba de Dios, no dimanaba del pueblo. Y es ahí donde yo quiero hacer mi comentario. Es decir, cambia todo un paradigma en torno a la voz del pueblo, ¿sí? Por años, bueno, nos acostumbramos a estar votando por ciertos temas, ¿sí? Quién nos representaba dentro del poder legislativo, quién nos representaba dentro del poder ejecutivo. Pero en esta ocasión es un parteaguas muy importante. ¿Por qué? Porque ahora será el tema del Poder Judicial, es decir, de aquellos funcionarios que van a impartir justicia. Decían los romanos, justicia es la constante y perpetua voluntad de darle cada quien la que le corresponde. Entonces, no es una tarea menor, una gran tarea que debemos de estar conscientes que si queremos un México con justicia, debemos de tener la gente mayor capacitada, ¿sí? ¿Para qué? Para ocupar esos puestos. Entonces, es importante reconocer nuestro derecho a la democracia, nuestro derecho político, ¿sí?, que es un derecho humano, que es un derecho de primera generación, ¿sí?, y que en próximas fechas pues, nos tenemos que poner muy alertas en torno a todas las propuestas y enterarnos quiénes son cada uno y cada una de las candidatas. Entonces, esa sería mi participación, quedar muy claros de que es el ejercicio de un derecho, ¿sí?, es el ejercicio de un derecho humano, que vaya, es una gran tarea a quienes vamos a elegir y quienes van a quedar para impartir justicia. Muchas gracias. ¿Alguien desea tomar la palabra? Adelante, doctora. Muy buenos días a todos, qué gusto encontrarnos en este recinto y pues en principio mi agradecimiento a la invitación de estar aquí con ustedes. Y de entrada creo que es importante que hoy estemos aquí para dialogar sobre el tema, ¿no? Porque por primera vez se está realizando de esta manera, entonces quiero también felicitar al INE y a SPAC por este esfuerzo de organizarnos la información a los ciudadanos para tener un voto más razonable, ¿no? Creo que este voto puede ser muy importante porque va a legitimar la democracia en principio. Permite que la participación de todos de manera directa para elegir a los jueces o magistrados sea pues
lo que prevalezca a la hora que ellos administren la justicia, ¿no? También nos da la posibilidad de una independencia judicial, es decir, no se otorga por mandato, como nos explicaba el profesor. Entonces ya hay un compromiso con el ciudadano de a pie de hierro. Vamos a obtener con esto, como lo estamos viendo ahora, la transparencia y un control ciudadano. Lo estamos viendo todos cómo se está realizando. Va a haber una mayor, y espero mejor, rendición de cuentas. Y otra de las cosas que me pareció muy relevante cuando supe de estos procesos es la renovación institucional. ¿Cuánto tiempo pasa en que no hay un cambio de jueces, de magistrados, y que además que nos enteremos, ¿verdad? ¿Y por qué? Entonces, para mí, ahí prevalece la importancia de ese voto, de estas elecciones, y aquí definitivamente. Gracias. Bien, buenos días a todas, a todos. Gracias al CEPAC por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y con los compañeros y la compañera panelista. Gracias. La importancia de este proceso electoral del Poder Judicial, yo lo diría que es muy singular. Es muy singular porque es la primera vez que nos vamos a enfrentar a un proceso de esta naturaleza. Aquí se va a aplicar un nuevo modelo para designar a jueces, a magistrados, a ministros, algo con lo que no estamos acostumbrados. Pero a la vez es la gran oportunidad que tenemos para acercarnos al poder del Estado del que quizás estamos más distantes, el judicial, del que quizás desconocemos más, a menos que tengamos algún problema en la materia. Es un poder distante de nuestros asuntos. Estamos, digamos, acostumbrados, quienes tengan ya más de 27 años, a votar por alcaldes, a votar por diputados, por gobernador, por senadores, por diputados locales, federales, por presidente de la República, pero no por los jueces, los magistrados y los ministros. Entonces, el gran reto de esta elección tiene que ver con la información. Por eso celebro que este foro se lleve en esta facultad, porque precisamente el corazón de todo esto es la información y el conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, consejero. Bueno, ahí está. Bien, buenos días a todos y todas. Gracias a la Facultad de Ciencias de la Información por permitirnos el espacio y compartir desde luego estas reflexiones con ustedes. Justo como lo acaban de comentar quienes me antecedieron en el uso de la voz, ¿cuál es la importancia? Pues la importancia, a mí me parece, que reside justamente en eso, en que en el día de hoy estemos platicando, discutiendo, dialogando sobre un poder que tradicionalmente pues estaba lejos, muy muy lejos, oculto, digamos, por decirlo así, del diálogo y de la discusión pública. Me parece que esa es la trascendencia y la importancia de este proceso electoral, que el día de hoy pues ya va, digamos, caminando y se acerca prácticamente a su clímax. Estamos a 22 días de la jornada electoral, prácticamente nada. Para mí esa es la importancia, que podamos estar discutiendo sobre este poder, sobre los candidatos y candidatas. Hay retos, desde luego, ha implicado una gran cantidad de retos, algunos que se han superado con creces, otros que ha sido complicado superar, y en todo caso tendremos que hacer una evaluación al final del proceso electoral. Pero desde luego que lo importante es eso, ¿no? Que lo estemos discutiendo. Si no fuera por este escenario, esta situación en la que estamos, pues difícilmente el Poder Judicial estaría, digamos, en la vitrina pública, ¿no? Estaría más o menos como tradicionalmente sucede. Y la otra cuestión importante es que, y con esto me voy a ir enfilando hacia los módulos que vienen, como decía el maestro Samuel Bonilla, el tema con el Poder Judicial, particularmente con los jueces y juezas de primera instancia, es que son distantes porque particularmente no es un poder, o no son funcionarios y funcionarias a los que se recurra
o tengan una utilidad visible como sí lo tienen, por ejemplo, en el día a día los diputados y diputadas o los alcaldes, ¿no? Que nos están resolviendo, en el último caso, pues cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria, alumbrado público, etcétera, servicios, y en el caso de los legisladores y legisladoras, pues estar haciendo leyes, modificando leyes, pues para que tengamos una mejor convivencia entre todas y todos. En el caso de los jueces y juezas, pues déjenme decirles que es un tema donde, francamente, creo que nadie en su sano juicio quisiera verse enfrentado a un juez o jueza. Pero ¿qué creen? Si en algún momento, por alguna situación, nos vemos involucrados en algún conflicto de cualquier naturaleza, sea mercantil, sea laboral, sea civil, pues quienes se van a encargar de dirimir esos conflictos entre cualquiera de nosotros o nosotras con un tercero, pues son justamente los jueces y juezas, de impartir justicia y de determinar pues cuál es el acto justo, cuál no, quién es el culpable, quién no, y justamente quienes se encargan de valorar eso en primera instancia, pues son los jueces y juezas, ¿no? Desde luego hay otros cargos como los ministros y ministras que se encargan de el tema de los controles constitucionales, convencionales, el tema de los magistrados del Supremo Tribunal Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelven temas específicamente de el ejercicio de derechos político-electorales, pero bueno, esencialmente yo ahí cierro. Esa es la importancia de esta elección, que el día de hoy tenemos la oportunidad de elegir a esas personas que, insisto, en algunos casos no quisiéramos ver necesitados de ellos o ellas, pero que al final del día pues, son quienes se encargan de impartir justicia y de manera imparcial, pues determinar o resolver conflictos entre dos personas o más. Gracias. Bien, muchísimas gracias a los panelistas de esta primer ronda. Rescatamos que el maestro Alejandro nos comenta sobre el derecho a la democracia, que es un derecho humano e histórico que hay que valorar. La doctora Norma nos platica que el voto en esta elección, bueno, pues legitima, brinda independencia, transparencia, control ciudadano, mejor rendición de cuentas, renovación institucional. Esperamos que así sea. El maestro Samuel destaca el nuevo modelo para la asignación de jueces, magistrados y ministros, encaminado sobre todo a la cuestión de la transparencia. Y el maestro Juan Manuel también nos destaca la discusión de un poder que estaba en la oscuridad y que requiere de una evaluación, así como de valorar la relevancia social que tiene la elección de estos cargos. Y a propósito de estas reflexiones, con estas particularidades, tenemos, por ejemplo, candidaturas sin partidos políticos, que eso también es algo importante mencionarlo, ¿no? Hay plazos y formas de campaña muy específicos, ¿no? Las campañas son ahora solamente a través de redes sociales, la publicidad solamente de manera impresa en papel, sin tóxicos, ¿no? Y bueno, surge entonces, con todas estas peculiaridades, una pregunta. ¿Qué tan relevante es la herramienta Conóceles para la toma de decisiones por parte del electorado? Para ello, bueno, solicitaremos de manera particular a las consejerías de INE y de CEPAC presentar cada una de las herramientas. Cada uno de los participantes tendrán hasta 5 minutos para responder. Adelante, por favor. ¿Quién gusta comenzar? ¿Samuel? ¿Juan Manuel? Sí, si quieren. Adelante. Gracias. Bien, si bien decíamos que, o bueno, yo decía que la parte medular de este proceso electoral extraordinario es la información y el conocimiento, precisamente tenemos que abordar ese tema si queremos emitir un voto responsable, un voto racional el 1 de junio. Sin embargo, el reto es mayúsculo porque esos procesos electorales no estaban previstos con la suficiente anticipación, así es que hay muchas cosas que se están haciendo a marchas forzadas, con recursos presupuestales insuficientes, pero bueno, la idea es que todo salga de la mejor forma posible. Pero por parte de los votantes, por parte de las votantes, ¿cuál es la tarea, no? Entonces, como es algo inédito, totalmente nuevo, aquí lo que habría que haber hecho con suficiente tiempo, y se está haciendo lo que se puede, son cuáles son los cargos por los que se van a votar, cuáles son sus funciones específicas, qué hace un ministro, qué hace un magistrado de una sala electoral, de un tribunal de disciplina, qué hace un juez de distrito, etcétera.
¿Cuál es el perfil deseable para ocupar esos cargos? Si lo llevamos al terreno, digamos que ustedes son entrenadores de un equipo de fútbol y se les lesiona el portero y tienes 3 porteros reservistas y dices, bueno, ¿a cuál pongo, no? O sea, ¿qué se necesita? ¿Voy a poner a un defensa? No, porque ese no es el perfil, ¿verdad? ¿Voy a poner a un delantero? Pues no es el perfil. Tengo que elegir a alguien que tenga el perfil, y de los que tengan el perfil, que pueden ser esos 3 porteros reservistas, no todos pueden tener, digamos, en ese momento la misma calidad o capacidad. O sea, eso es parte de lo que tenemos que saber. Luego, ¿quiénes aspiran a ocupar estos cargos por los que vamos a votar? Entiendo que en el ámbito estatal son 201 personas. En el ámbito federal son más de 1,300. O sea, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son sus méritos para poder yo decir, por ella, por él, por el otro? Hay que reconocer que un reto es la enorme cantidad de información a la que tenemos que procesar y nos quedan 3 semanas para hacerlo. Creo que es suficiente, pero aún así está apresurado, porque la herramienta que el INE, ya alguien la puso, gracias, es Conóceles, ¿no? Conóceles en la página del INE. Ahí podemos ver que tiene desde el 30 de marzo a la fecha 4,649,166 visitas en un universo de la lista nominal electoral cercana a los 100 millones. 100 millones de personas, un poquito menos, y 4,5 millones de visitas, no de personas, ¿verdad? No necesariamente de personas, porque una persona puede hacer muchas visitas. Entonces esto habla del reto de la información entre estas variables que les acabo yo de mencionar, y el tiempo cada vez es menor. En el ámbito federal, aquí en esta herramienta ustedes pueden ingresar su sección electoral, su entidad. Aquí elegimos San Luis Potosí. Si ustedes sacan ahorita su credencial de elector, sáquenla por favor. En la parte frontal inferior al centro, bueno, hay varios modelos, depende qué tan vieja o nueva sea su credencial, pero abajo al centro, por el frente, dice sección. En el caso de un servidor, 0843. Cuando ustedes ingresan ese dato, ya se les despliega la opción para conocer los cargos por los que hay que votar, los candidatos, su fotografía, su síntesis curricular, sus 3 principales propuestas, y es una forma de irnos acercando para conocer a ellos, pero hacerlo desde ahora. Lo peor que nos puede pasar es llegar al 1 de junio y enfrentarnos con este menú de opciones, como cuando si fueras a un restaurante y te dieran 9 cartas federales. ¿Y cuántas estatales? 3. Tendríamos 6 federales, 3 estatales, 9 para elegir. Entonces, ¿qué hago? Eso es lo peor que nos podría pasar. Y que en ese momento digamos Juan Pérez, Margarita Briceño, etcétera. Hay que hacerlo con anticipación. Bueno, se me acabó mi tiempo, pero aquí podrán conocer las opciones disponibles. Gracias. Bien, me voy a parar tantito para mostrarles el Conóceles, el sistema Conóceles de CEPAC. Desde acá platico. Bien, a ver, primero que nada es importante, voy a retomar el ejemplo que presentaba Samuel respecto de pues un partido de fútbol donde uno se enfrenta a un partido con nuevos jugadores, ¿no? Déjenme decirles que la elección del Poder Judicial representa algo un poco más complejo. Imagínense que ustedes les dicen, vamos a ir a jugar fútbol, ustedes son el equipo de fútbol, y les dicen, nos vamos a un mundial y empezamos en 6 meses, ¿no? Entonces hay que prepararse. Pues está bien, pues es fútbol, conozco las reglas del juego, que no haya, en el caso, si hay una persona adelantada, un delantero, pues se anula. Entonces, bueno, todas las reglas del fútbol. Pero imagínense que yo les digo justo a 6 meses de que nos vayamos al mundial, nada más que, ¿qué creen? Las reglas del juego no son las mismas, son otras.
son distintas, ¿no? Entonces se tienen que aprender las reglas del juego en 6 meses, entrenar, practicar, para conocer, empaparse bien de esas reglas del juego y no cometer, digamos, faules o cuestiones equivocadas cuando empieza el primer partido. Pues más o menos así es esta elección. ¿A qué nos enfrentamos las autoridades electorales respecto de los candidatos y candidatas? Pues a difundir información de ellos y ellas, porque a diferencia de las otras elecciones, los candidatos y candidatas, primero, sus campañas tienen un plazo menor. En San Luis Potosí tienen 30 días de campañas contra 40 días de campaña para quienes aspiran a ser diputados o diputadas locales, presidentes o presidentas municipales, y 60 días para el caso de las elecciones de gubernatura. Esa es una. 2, como ya lo comentaban anteriormente, los candidatos y candidatas al Poder Judicial no lo respalda un partido político. 2, no reciben ni financiamiento público ni privado. Solamente de su lana pueden ejercer presupuesto y además es fiscalizable, contrario contra los candidatos de partidos políticos que sí reciben financiamiento público y además pueden recibir financiamiento privado. Entonces, ¿eso dónde impacta? Pues impacta en la socialización de estos candidatos y candidatas, impacta en que ellos no puedan tener la misma capacidad de recursos para recorrer el territorio que les corresponde y entonces darse a conocer y llegar con sus propuestas y propuestas a todos los rincones del distrito o del estado según la elección en la que estén contendiendo. Entonces, a eso nos enfrentamos las autoridades electorales, que sí tenemos la obligación de promover información sobre el proceso electoral y los candidatos y candidatas. ¿Cómo voy de tiempo, Vic? Ok, gracias. Bien, para eso, entonces tuvimos que desarrollar, que es una cuestión que está en la ley electoral, teníamos la obligación de crear un micrositio donde difundamos información general del proceso electoral y dentro de ese micrositio un sistema con información de los candidatos y candidatas. ¿Qué información de los candidatos y candidatas? Información curricular y de identidad. Bien, este es el micrositio. Aquí ustedes van a poder encontrar en esta sección de palabras simples, van a encontrar información, por ejemplo, de cuáles son los cargos y qué hacen, porque no es lo mismo que yo les diga, vamos a elegir jueces y juezas de primera instancia y magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia. Perfecto, y magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. Muy bien, pero la verdad es que nadie sabemos qué hacen, qué distinguen a unos de otros. Esa información está aquí en el micrositio, en palabras simples. Si ustedes le pican, hay una sección que se llama Te digo cuáles cargos. Si ustedes ingresan ahí viene explicado, denme un segundo. Ahí ustedes pueden encontrar información sobre, por ejemplo, qué hacen, cuántos cargos vamos a elegir de magistrados, magistradas del Supremo Tribunal de Justicia y qué hacen. Y así en cada uno de los cargos que vamos a elegir. Eso me parece que de entrada es fundamental para después llegar a la parte de conocer a los candidatos y candidatas. Primero, cuáles son sus atribuciones en caso de que queden electos o electas, y entonces sí vamos a ver cuál es su perfil, qué propuestas tienen para en caso de quedar electos, pues desempeñar el cargo, ¿sale? Bien. En la parte superior de este micrositio tenemos ya una pestaña que dice Conóceles, parte superior derecha. Si ustedes ingresan ahí, ingresarán al micrositio, al sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, donde hay un video donde es una suerte de tutorial para ayudarles a explicar cómo recorrer este sitio. Por ser la primera ocasión, nos parece fundamental este material de apoyo. Tiene también un contador de cuánto falta para la jornada electoral. Eso es un poco vertiginoso, pero bueno, ahí está. A nosotros las autoridades electorales nos pone un poco de pelos esto. Viene una serie de filtros también donde ustedes pueden consultar información por el poder que postula las candidaturas. No me detengo en eso, me gustaría explicárselos, pero se me acaba el tiempo. El cargo, lo que ya les decía, si ustedes ya saben cuáles son los cargos y qué hacen, aquí puede ser útil este filtro. El distrito judicial. Sabemos que no todas y todos conocemos cuál es el distrito judicial al que pertenecemos, porque es una distritación completamente distinta respecto de los distritos para elegir diputados y diputadas, tanto del orden local como del federal. Entonces, para no batallar, pues ustedes en el filtro pueden poner municipio. Por ejemplo, podríamos acá, permítanme un segundo, San Luis Potosí. Perdón, denme un segundo. Bueno, no me deja hacer esto por alguna razón. Ya me pasé. Un segundo. Ahí está. Entonces, al momento de yo filtrar con el municipio, el sistema me va a presentar información de todos los candidatos y candidatas que están en San Luis Potosí, pero además, si ustedes revisan en las columnas, la
La sexta columna dice distrito judicial, entonces ahí ustedes ya sabrán cuál es el distrito al que corresponden, se me acaba el tiempo. Aquí ustedes, viene la fotografía de cada candidato y candidata, lo que no está en la boleta y nos pareció importante para que desde esta parte ustedes pudieran conocerla. El nombre, cuál es el cargo al que aspiran, el sexo, porque además hay que hacer una asignación paritaria, no me detengo en eso. El distrito, cuál es el poder que postula, y donde dice ver perfil, ustedes ingresan y ya pueden consultar la trayectoria profesional de cada candidato o candidata, su foto de un mayor tamaño, cuáles son sus medios de contacto público, donde ustedes pueden ponerse en contacto con ese candidato y candidata, hacerle preguntas, mantener interacción con ellos y ellas. También cuáles son sus propuestas en caso de quedar electos y cuál es su visión sobre la función jurisdiccional y qué propuestas de mejoras tienen sobre dicho tema, ¿no? Importante, el color que ustedes ven del lado izquierdo nos ayuda a identificar la elección. Nosotros en el ámbito local, recuerden que tenemos 3 elecciones: integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, que es una boleta rosa, es decir, el color de esos candidatos en su ficha será rosa, y integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, son 3 cargos, la boleta es azul, el color de los candidatos y candidatas en este sistema será azul. Y en el caso de los candidatos y candidatas a personas juzgadoras de primera instancia, la boleta es color verde. En ese sentido, la barra de este color, por ejemplo, esta candidata es aspirante a persona juzgadora de primera instancia y ustedes pueden ver la barra es color verde. Entonces, en ese sentido, este es el sistema Conóceles. Yo los invito a que lo conozcan. Hay un, insisto, tutorial al momento de ingresar para que ustedes puedan pues, navegar de una manera mucho más rápida y pues conozcan a sus candidatos y candidatas. Como ya dijo el maestro Samuel Bonilla, lo peor que nos puede pasar es llegar el día 1 de junio sin saber por quién vamos a votar, porque son muchos más candidatos en la boleta y además, tradicionalmente en una boleta elegimos o tenemos derecho a un voto. En estas boletas vamos a tener N cantidad de votos. En el caso del Supremo Tribunal de Justicia hasta 15 votos, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial 3 y en el caso de personas juzgadoras de primera instancia varía entre 8 a 11 o 12 votos dependiendo del distrito en el que estemos. Entonces, qué mejor que lleguemos informados, informadas a emitir nuestro voto, pues también para permitir que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho el día 1 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Juan Manuel. Para ser equitativos, damos un minuto al maestro Samuel para que nos pueda mostrar la navegación específicamente del sistema Conóceles Federal, también para que estemos familiarizados con ello. Sí, Gracias. Yo no venía preparado para una demostración así, pero bueno, aquí tenemos, gracias. Aquí tenemos la página principal de Conóceles. Son 3 módulos los que tiene la página principal en el INE de Conóceles. Uno es precisamente conocer a los aspirantes. El otro que estamos viendo aquí abajo es practica tu voto, ese es el siguiente módulo. Al ingresar ahí, ya una vez que dimos nuestra sección electoral y nuestro estado de la República donde radicamos, donde estamos registrados ante el INE, practica tu voto te da la opción de conocer las boletas federales, estamos en el ámbito federal, las 6 boletas federales con los nombres de las candidatas y candidatos, y vienen ahí los espacios para, por número. Si quieren votar por Felipe Ortega y es el número 07, bueno, pues ahí anotamos el 07, Leticia González es el 29, pues anotamos el 29, viene un cierto número de opciones para mujeres y otras opciones a la derecha para los hombres. Y el tercer módulo, que todavía no está disponible, pero lo estará a partir del 15 de mayo, es Ubica. Entonces, conóceles, practica y ubica, siempre ingresando tu sección electoral y tu estado de la República en donde radicas. En Ubica es muy importante porque podrás localizar dónde está tu casilla donde vas a votar. No necesariamente va a ser la de siempre, porque como hubo menos dinero, hay menos casillas. Entonces habrá habitantes que sí les va a tocar donde siempre han votado, pero a la mayoría no. Entonces habrá que caminar un poco más y habrá que buscar dónde está nuestra casilla. Entonces no nos vayamos con la finta de la costumbre, y por eso Ubica se abre hasta el 15 de mayo, una vez que estén definidas las ubicaciones de las casillas, ¿sí? Parece algo sencillo, pero a nivel nacional son 300 distritos electorales federales, y es algo muy complejo, son cientos de miles de opciones que hay, y de repente un vecino que prestó la cochera de su casa dice, ¿sabes qué?
ocurrió algo en mi familia y no te voy a poder prestar la casa, INE, CEPAC, no les voy a poder prestar la cochera, no les voy a poder prestar esto, búscate otra. Y hay que cambiar, ¿verdad? Hay que cambiar y modificar todo eso, no es fácil. A partir del 15 de mayo tendrán esa información disponible. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a ambos consejeros. Y bueno, ¿cómo podemos acceder a esta información? Simplemente tenemos que ir a la barra de navegación y teclear www.cepac.slp/MX, registro PEL 353546, no es cierto. Tienen, por supuesto, direcciones electrónicas complejas, ¿no? Pero hay una herramienta muy útil que siempre se nos escapa promocionar, y a propósito de que sacamos nuestra credencial para votar, vamos a recuperarla. No sé si alguna vez han escaneado los códigos QR que vienen atrás. Algunos son para datos personales, pero este chiquito que viene acá arriba es súper importante porque nos redirecciona directamente a Conóceles, Practica y Ubica sin tener que hacer mayor esfuerzo. Ya que estamos ahí, viene también un apartado para las elecciones locales, en donde podemos seleccionar cualquiera de los estados, en nuestro caso San Luis Potosí, y ahí inmediatamente nos despliega ahí todo lo que tiene que ver con la elección, nos redirecciona a nuestro micrositio, en donde podemos acceder al Conóceles local de la misma manera. Entonces, esto es bien importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Cualquier persona que tenga dudas, simplemente escanea el código QR chiquito que viene en la parte trasera de tu credencial para votar. Y bueno, pasamos a la parte interesante, a la parte sabrosa de esta discusión, porque una vez que han presentado ambos sistemas, pues las otras dos personas panelistas van a realizar comentarios sobre la importancia del uso de las herramientas presentadas. Pueden ser comentarios muy críticos, se trata también de un ejercicio constructivo, o comentarios que puedan pues destacar la utilidad de este sistema para esta elección tan compleja que tenemos hoy en día. ¿Quién gusta tomar la palabra? Por favor. Adelante, No, por favor. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, ya nos mostraron el sistema. Yo les voy a platicar cuál fue mi experiencia cuando empecé a ver la plataforma, ¿no? Y de los primeros fue que tuve que dar muchos clics para llegar a la información. Entonces, me gustaría que se pensara un poquito más en la gente que quiere el dato rápido. Acuérdense que no leemos tanto, aunque de pronto lo presumamos, ¿no es cierto? Entonces queremos las cosas más concretas, más simples y que nos lleven de inmediato. Esto que nos platicaron los consejeros y que agradezco mucho, me hubiera gustado que estuviera esa síntesis como una introducción, para que yo empezara a explorar la página. No ubico cuáles son mis candidatos, no sé quiénes son, entonces sí, efectivamente voy a conocerles. Me voy a encontrar con varios bloques de información, como los generales, la formación académica y una muy breve propuesta sobre las acciones que van a realizar cuando lleguen al puesto. Pero no sé nada de la persona, mi voto se está guiando por lo que leo y se me puede olvidar, o por lo que veo en esa persona, en su imagen, en su fotografía, ¿no? Entonces, para mí es poquito. Si tenemos la posibilidad de meter un videíto, un TikTok, algo que le dé muy rápido la información al ciudadano, creo que nos facilitaría poder hacer un voto mucho más pues razonado, ¿no? Por otro lado, el acceso al Internet, de acuerdo a los datos del INEGI, y no es muy lejano a nivel nacional y a nivel local, es un 86 y un 83% quien tiene acceso al Internet en las áreas rurales, en las áreas urbanas. Si nos vamos a áreas rurales, estamos hablando de solamente un 68% de la población que tiene acceso al Internet, 68.5% según las encuestas 2024 que nos ofrece el INEGI en su página.
Entonces esto nos habla de que hay un buen porcentaje de la población que no se entera de esta situación. Yo no sé si pensaron en alguna otra manera de alcanzar a esta población para que realmente podamos decir existe una democracia, es una herramienta democrática. Para mí, desde aquí, no lo es. Y después, no hay una opción que incluya a los débiles visuales. O sea, si tenemos un problema con los que podemos leer, tenemos mayor problema con los que no pueden ver, ¿no? Entonces, hasta ahí mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Norma. Adelante, maestro Alejandro. Bueno, pues mis comentarios también van un poco encaminados a esa accesibilidad, ¿no? Hay que reconocer que aquí en el estado de San Luis Potosí, pues tenemos varias poblaciones indígenas, como los Xiwis, los Náhuatl y los Tenec, pero también convergen algunos otros pueblos indígenas que han decidido venir a vivir a esta entidad federativa, ¿no? Y que finalmente ellos, donde decidan vivir, tendrán los mismos derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionados con la protección de sus derechos de pueblos indígenas. No veo precisamente esa accesibilidad, estos ajustes razonables o estas situaciones, efectivamente, tanto para los pueblos indígenas como también para algunos otros grupos vulnerables, como pueden ser las personas débiles visuales, la comunidad silente, etcétera. Entonces, yo esperaría haber visto una difusión donde se pudiera estar traduciendo con lenguaje de señas, situación que sí pasa tanto con el INE como en el CEPAC, cuando llevan a cabo sus sesiones, pues sí hay. Entonces, es complicado cómo explicarle a los de la comunidad de Santa María Picula, allá en Tamazunchale, cómo se va a llevar a cabo esto, o en otra comunidad donde difícilmente tienen internet, o tienen pero nomás en una hora del día, porque no tienen las condiciones idóneas ni tecnológicas ni climatológicas, porque hay ocasiones que se cae por cuestiones climatológicas, ¿no? Entonces, son aspectos que a partir de lo que se vaya a vivir en esta elección, pues va a tener que haber ajustes también dentro de la proyección, y que esto hay que reconocer, tanto el INE como el CEPAC, organismos públicos autónomos de participación ciudadana, hay que reconocerles el gran esfuerzo que han hecho, porque pasa como en muchas casas de los mexicanos y mexicanas, ¿no? Con poquito dinero se tiene que hacer mucho, y es lo mismo que ahora estamos viendo dentro de estas instituciones que pertenecen a todos nosotros, porque son logros democráticos, logros de nuestras decisiones, de nuestros políticos, y que pues hay que conservarlos para que la democracia siga fluyendo en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si los consejeros gusten tomar la palabra para una especie de réplica. Adelante, por favor. Una súplica, no réplica, súplica. Bien, suscribo lo que han dicho nuestros implacables y amables comentaristas, y hay más, ¿no? O sea, en cuanto a retos, hay mucho más que hacer, y efectivamente, si hablamos de estas herramientas, hablamos de exclusión, ¿sí? Y es lo que dijo la doctora Gauna. Entonces, lamentablemente, esto tiene que ser multimedia, multiformato, multidimensional, con estrategias diferenciadas para llegar a distintos actores, distintas sociedades, distintos integrantes de poblaciones, con características y competencias e intereses y condiciones socioeconómicas diferenciadas. Todo eso es costosísimo, todo eso es deseable, es necesario, debe ser nuestra obligación, pero implica dinero. En esta elección no va a haber PREP, programa de resultados preliminares, o sea, no vamos a poder estar ahí en la noche del 1 y la madrugada del 2 viendo cómo va fulano o mengano, como ocurre en las elecciones tradicionales. No va a haber sistema de conteo rápido,
Es decir, que te va a decir a las 11 de la noche del 1 de junio cuál es la estimación del voto para los principales cargos, ¿no? Presidente de la República. No va a haber. ¿Por qué? Porque eso implica dinero. Entonces, pero no por eso es un justificante de que estas cosas no estén. Sí, hay que ponerlas en la mesa, hay que exigirlas, hay que demandarlas, pero también hay que entender que todo eso necesita recursos para poder ser real. Gracias. Perfecto. Avanzamos un poquito. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por esas críticas también tan puntuales, tan reales y también tan constructivas, ¿no? Porque en realidad en el momento de nosotros contar con todas estas herramientas, al momento de generar la preparación de la elección, el proceso pedagógico que les comentábamos al principio, pues sin duda implica un ámbito de progresividad, por supuesto, por todo lo que implica la elección de un poder judicial, pero pues también muchas cuestiones de regresividad, ¿no? De manera particular, involucrado en temas de educación cívica, en un primer momento pues me daba cuenta de que este proceso es un proceso deterritorializado, ¿no? Las campañas en internet, el conocimiento de las candidaturas totalmente en un sistema informático limitado precisamente por esas cuestiones de la señal, de la conectividad y demás, y nos dimos cuenta de que teníamos que efectuar una cuestión de reterritorialización de las relaciones que se establecen precisamente con las personas capacitadoras, supervisoras o las personas que se encuentran en los comités municipales electorales, pues para poder dar a conocer todo este entramado a las personas indígenas, a las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en realidad sí ha sido un reto, estamos totalmente conscientes, pero paralelamente también ha sido un reto la construcción de todo esto en un periodo tan corto de tiempo. Ajá. Hasta aquí lo puedo dejar, ¿no? Esta cuestión de la opción para los débiles visuales, ¿no? Todo lo que tenía ya avanzado en una cuestión de progresión hacia los derechos humanos, el sistema electoral, la elección de diferentes cargos en los procesos electorales ordinarios, pues ahora se diluye nuevamente para comenzar, pareciera que desde cero, ¿no? Entonces, en realidad sí es algo fuerte, pero también es algo positivo, esta cuestión de que nos ayudan a investigar. Es una elección que nos obliga a acercarnos, a tener también esta cuestión de echar hacia adelante toda la actitud ciudadana. Entonces, bueno, con estas reflexiones nos vamos hacia la siguiente pregunta, hacia la siguiente ronda de participación. ¿Cuáles consideran que sean los mayores retos en este proceso electoral local extraordinario o en este proceso concurrente? Cada participante tendrá hasta 3 minutos para responder. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Adelante. Bueno, se la damos a Juan Manuel. Bueno, gracias, muy amable. Con permiso, Norma. Bien. Decía un jefe de comunicación de la OTAN en los años 80, no recuerdo su nombre, que mientras más lejos están las personas de un problema o conflicto, les parece más fácil su solución. Y es cierto, cuando nos metemos a fondo a un problema o conflicto nos damos cuenta que no siempre es tan simple como se ve a distancia. Hace rato yo hablaba de recursos y a las personas ordinarias dicen, pero ¿por qué el INE no hace esto? ¿Por qué el CEPAC no hace aquello? ¿Por qué? Lo ven muy fácil. Supongo que todas las compañeras y compañeros aquí presentes que traen el chaleco negro con rosa son capacitadores, son supervisores del CEPAC, hay otros tantos que son del INE. A nivel nacional son miles y miles y miles, ¿sí? Y el trabajo que tienen que hacer ellos, ojalá después de la elección hubiera un foro con ellas y ellos, ¿verdad? De cómo los perros los persiguen y peor aún a veces los alcanzan, ¿verdad? De cómo les cerramos la puerta, de cómo les decimos que no, de cómo a veces les inventamos pretextos de que ese día me voy a enfermar, de que no puedo, de que a todo lo que ellos se tienen que enfrentar con estas temperaturas, con este calor, y pensemos en la Huasteca, en el altiplano, o sea, esos son aspectos que el público general no ve. Una pausa para que les demos un aplauso a ellos y a ellas, por favor. Y a la vez desde el INE yo les digo gracias, muchas gracias por su esfuerzo,
Retos, aparte de lo que acabo de mencionar, miren, yo aquí enuncié algunos básicos. Primero, el interés. Si hay desinterés, pues ya, ni para qué nos vamos al siguiente reto, ¿no? El interés. ¿Quién está interesado en participar, en votar en el ámbito judicial? Tiene que haber interés para movernos, para hacer algo. Si uno no tiene hambre, pues no va a la cocina, ¿verdad? Disponibilidad de tiempo, ya se mencionaba, disponibilidad de tiempo para meterse a investigar, a informarse. De nada sirve que exista el esfuerzo, el trabajo y la oferta por parte del CEPAC en términos informativos y por parte del INE de decirte estos son los cargos, estos son los aspirantes, estos son los currículums, estos son sus fotos, estos son… Si la gente no le interesa o no tiene tiempo o dice no tenerlo. Tercero, disponibilidad de acceso a Internet, de lo que ya hablaba la doctora Gauna, y capacidades para navegación, o sea, no solo tener el Internet, hay que tener el dispositivo, el aparato y las capacidades para navegar. Ya nos explicaba cómo hay que dar demasiados clics para llegar a la información que uno le interesa. Y 4, capacidad de procesamiento de la información. Es abismal, la información es abismal. O sea, si lo vemos en el ámbito nacional, federal, es brutal. Y nos quedan 3 semanas. Entonces yo lo que le digo a mis colegas es que empiecen por lo básico. Estoy sobre el tiempo, nada más robo unos segunditos más. En el ámbito federal, ministras y ministros de la Suprema Corte, tenemos que votar por 5 ministras y 4 ministros. Ok, podemos dedicar un par de días a eso. Luego, otros 2 días, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 3 magistradas y 2 magistrados. Vamos a ver quiénes son y qué nos parecen. Tercero, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una magistrada, un magistrado. Invirtamos un día. Magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2 magistradas, un magistrado para cada una de las salas regionales. Aquí ya se nos empieza a complicar. Salas regionales, ¿verdad? Son 5 salas regionales. Magistradas y magistrados de circuito. Y juezas y jueces de distrito, y esto dependerá de nuestro lugar de residencia, de las especialidades del cargo que se va a votar, es decir, no es fácil, no es fácil. Esto requiere tiempo y requiere interés, requiere capacidades y requiere recursos tecnológicos o de otras fuentes de información. Lamentablemente, las reglas para esta elección son distintas a las de las reglas tradicionales. En las otras, ayuda y contribuye la propaganda de los partidos políticos a dar a conocer a sus candidatos, la promoción, la multiplicidad de foros o de debates. Acá las reglas son muy diferentes y eso también limita mucho la difusión de la información. Perdón porque me excedí de tiempo. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Bien, miren, ya no comenté nada en el bloque anterior porque me quería esperar a que son los retos justamente de esta elección, y no quiero repetir mucho, pero efectivamente uno es el acceso a Internet, como ya lo decía la doctora Norma, lo que nos señala la encuesta nacional de disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, pues eso es, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a Internet, no es lo mismo el acceso a Internet en zonas urbanas que en zonas rurales. Pero otro tema también importante es, no solo es el acceso a Internet, sino para qué utilizamos el Internet. Y lamentablemente en México, los usuarios, las usuarias de Internet no lo utilizan para consumir contenidos políticos o para informarse sobre asuntos políticos. Entonces me parece que hay un reto, un área de oportunidad grandísima, que en este proceso electoral, pues bueno, vamos a ver para qué nos alcanza y reflexionar cómo podemos mejorar eso para los procesos electorales venideros. 2, entonces, ¿cómo difundimos, cómo divulgamos, cómo socializamos la gran cantidad de información que se está generando a partir de este proceso electoral y que además es información que es necesaria y es vital para poder ejercer un voto informado? No solamente ir a votar, sino hacerlo de manera informada. Eso me parece que es un reto al que nos estamos enfrentando. ¿Cómo llevamos esa información en otro tipo de mecanismos que no o herramientas que no sea el Internet? Entonces, eso es lo que estamos trabajando a través de algunas estrategias en el CEPAC, particularmente una estrategia de un programa emergente en materia de educación cívica. Estamos yendo a los municipios para presentar información sobre la elección, y tenemos también otro proyecto que se llama Red Voces Colectivas, donde nos estamos apoyando a través de distintas asociaciones civiles, personas colectivas, para que nos ayuden a replicar esta información en distintos sectores de la sociedad.
Otro reto será, pues desde luego, cómo vamos a comunicar la información, de los resultados. Recordar, como le decía ya mi compañero Samuel, mi compañero panelista, que no tenemos PREP, no tendremos conteos rápidos. Van a pasar varios días para que se lleven a cabo los cómputos, que además son más complejos. Eso es otra situación. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para mantener a la ciudadanía informada y que entonces no se nos incendie esto? Porque no hay resultados el domingo en la noche al término de la jornada electoral. Eso desde luego también va a ser un reto. Y por último, otro reto que me parece para las autoridades electorales es cómo le vamos a el aprendizaje, ¿no? La experiencia de este proceso electoral extraordinario. ¿Cómo vamos a procesar esta experiencia y que nos sirva de aprendizaje para la elección del 2027, 2030, etcétera? ¿Por qué? Porque ahorita déjenme decirles esto. La elección del Poder Judicial es tan distinta que el funcionamiento de las mesas directivas de casilla es distinta, no va a haber representantes de partidos políticos en las casillas, ¿no? Y ahorita podríamos decir, pues eso puede ayudar a que haya quizá menos conflictos, menos debate, ok, está bien, ahorita 2025 que vamos solamente en los estados, salvo 2, con esta elección, pero ¿qué creen? En 2027 vamos a tener empalmada la elección federal de diputados federales en el INE, ¿no? Y aparte van a tener que elegir la otra mitad de los cargos del Poder Judicial. Entonces yo lo que me pregunto es ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a poner 2 casillas en el mismo lugar, una para que haya representantes de partido y voten los ciudadanos y ciudadanas por diputados y diputadas federales, y otra casilla donde no haya representantes de partidos políticos y la ciudadanía pueda ejercer el voto de la otra mitad de cargos del Poder Judicial Federal. Uno diría, pues sí, pues que se arme. Pues sí, nada más que, ¿qué creen? Eso cuesta. Y lamentablemente, ustedes lo han visto, esto no es un secreto para nadie, ha sido complicado que se otorgue el presupuesto que las autoridades electorales hemos requerido para poder llevar a cabo este proceso electoral. Entonces, insisto, ese es un reto, ¿no? El reto sí es ahorita en 2025, pero la verdad es que estamos a 22 días, esta elección al final del día va a ser posible. El reto ahora es cómo le vamos a hacer para las siguientes elecciones, donde además constitucionalmente, tanto la del Poder Judicial como las otras elecciones tienen que suceder el domingo 1 de junio. El primer domingo de junio, quiero decir, perdón. O sea, no hay de otra, ¿eh? Entonces, pues ese es un reto que tendremos que afrontar las autoridades electorales en los siguientes meses. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Juan Manuel. ¿Alguien desea tomar la palabra? Adelante. De una vez. Sí, tenemos varios retos que ya hemos comentado acá, pero entre ellos creo que uno de los más importantes es la formación de una cultura electoral y demostrar solamente que no es el buen currículum el que nos va a hacer buenos jueces o buenos magistrados, ¿no? Otro de ellos es que no se politice. Es una elección, pero no es política. No tenemos esa costumbre, no hay esa cultura. Tenemos que buscar la manera de que esto no sea político nunca. La falta de información para el electorado, por supuesto que es un reto importante, cómo llegar a todos. Si cada uno de nosotros, sabiendo cuáles son las debilidades de esta elección, va con una persona más y ayuda, creo que con eso ya ganamos en esta, ¿no? Con estos foros. Las campañas judiciales. Para ganar las elecciones esperemos que no se vean envueltas en promesas falsas, ¿no? O populistas para poder obtener un voto. Entonces, cuidar estas cosas. El riesgo para la independencia judicial también es otro riesgo, que los jueces vayan sobre objetivos que complazcan a una mayoría porque los favorecieron. Entonces, buscar esa eliminación. Y, por supuesto, la desigualdad en el acceso a los recursos, de lo que ya han hablado todos mis compañeros panelistas, y les dejo yo aquí mi reflexión. Muchas gracias. Maestro Alejandro, adelante. Sí, definitivamente va a dejar mucha enseñanza este proceso, ¿no? Es importante que si va a cambiar este paradigma, pues que también esa educación cívica esté muy bien planteada en los programas educativos, ¿sí? Saber qué hace cada uno de los jueces, qué hace, cuántas ramas del derecho existen, ¿sí?
Y esas ramas del derecho, ¿para qué sirven cada una de ellas? ¿En qué ámbito se imparte justicia? ¿Cuál es el máximo tribunal del Estado mexicano? La Suprema Corte de Justicia. Es donde se deciden muchas de las situaciones, cuestiones de constitucionalidad, cuestiones de fondo, cuestiones de grupos vulnerables, ¿sí? Entonces, ese es el reto que se va a tener, que haya una activación cívica de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a continuación tenemos una ronda de preguntas por parte del público. ¿Alguien desea tomar la palabra? Adelante, por favor. En referencia a los retos que se mencionan ahorita los panelistas, haciendo la toma, el lectura que toma la doctora Norma, o más como una reflexión aludiendo a lo que el maestro Samuel decía, que falta de discusión por falta de internet, por el lado de más, ¿cómo se dijera? Más difusión. Y el maestro Samuel mencionaba que falta de recursos. Yo más, igual como lo quisiera tomar como una respuesta, como una pregunta, perdón, o como una reflexión. ¿Por qué no quitarle a los partidos políticos prerrogativas para esas discusiones, tomando en cuenta que es lo que más les duele y en lo que más batallan ellos, en sus prerrogativas cuando se les quitan? Esa es mi pregunta o reflexión. Gracias. ¿Alguien desea reaccionar? Adelante. No, adelante. Bueno, a ver, es una propuesta tentadora, por supuesto. El problema es que quienes se tendrían que encargar de hacer eso, pues son los legisladores, las legisladoras federales, porque eso implica una reforma constitucional. Constitucionalmente se establece que los partidos políticos reciben financiamiento público, se establece ahí una fórmula de financiamiento público y aparte una distribución diferenciada respecto de, por una parte, hay una parte igualitaria, perdón por lo redundante, y otra que depende del porcentaje de votación que hayan obtenido en la elección correspondiente. Entonces, la respuesta, digamos, concreta y sencilla es, pues, el tema es que se modifique la Constitución para que eso sea posible. Si no, pues no se puede. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más del público? Adelante, por favor. Porque, bueno, no sé, empieza a tomar en cuenta el voto electrónico. En lugar de utilizar tantas boletas, tanto papel, ya utilizar el voto electrónico. O sea, una tablet o algo para que se vote y ahorrar presupuesto. Muchas gracias. ¿Alguien gusta reaccionar? Adelante. Sí, muy buena pregunta. Yo me pregunto lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué nos falta? Entiendo que cuando esto se aplique tiene que ser mixto, híbrido. Habrá lugares en que esto no se puede llevar de la noche a la mañana, pero ciudades capitales como donde estamos, por lo menos lo que es la mancha urbana o la mancha conurbada, no le veo más problema. Hay mucha desconfianza de los partidos políticos hacia estos tipos de sistemas, mucha desconfianza. Y recuerden que los partidos políticos pues no solamente son a través de sus legisladores y diputados y senadores los que hacen las leyes, ¿sí?, sino que también están vigilando todo el proceso electoral tradicional, no tanto que también lo están, ¿sí? En la elección anterior, en la Ciudad de México y en el Estado de México, no sé si en Nuevo León, y en Monterrey y en la Ciudad de México, se aplicó de manera experimental urnas electrónicas en casillas especiales y los resultados se obtuvieron así, rapidísimo, ¿no? Entonces, yo pienso que no es algo que se tenga que hacer de golpe, de sopetón, pero sí gradualmente ir expandiendo a partir de esa experiencia. Lo que pasa es que esta elección nos agarró a todos en curva, pero yo espero que para la siguiente elección, dentro de 2 años, sí este tipo de urnas ya se masifiquen un poco más, porque ayudaría muchísimo, simplificaría mucho el trabajo de capacitadores, de supervisores, etcétera. Sí, coincido.
Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? De este lado, por favor, y luego acá. ¿De acá también? Acá. Bueno, tenemos una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas. Adelante, por favor. Bueno, y una cuarta. Adelante. ¿Cuánto va a ser la duración de estos cargos del Poder Judicial? Como nosotros sabemos, los cargos para la presidencia de la República duran 6 años, pero ¿cuál va a ser el tiempo que van a durar estos cargos? Y si va a haber una posibilidad de reelección para estos cargos. Y también otra de las siguientes preguntas es que, por ejemplo, habían mencionado lo de la seguridad de débiles visuales, personas con discapacidad y todo, pero por ejemplo también está la comunidad de adultos mayores. Por ejemplo, si muchas de las veces ni nosotros, siendo jóvenes y teniendo como esa facilidad a internet o el uso de esas herramientas tecnológicas, no los usamos, ahora ¿cómo vamos a acercar, cómo podría ser ese acercamiento de esa información, por ejemplo, a esas personas adultas mayores? Muy bien, muchas gracias. Si estén de acuerdo, hacemos todas las preguntas y al final hacemos una ronda de respuestas. Ok. La segunda pregunta, adelante, por favor. Pues ya se dieron cuenta de que tenemos muchas deficiencias y sobre todo en grupos marginados, en las personas mayores, bueno, como lo acaba de mencionar ella, pero también basado en las estadísticas que mencionaron del INEGI, pues yo lo veo como algo también irreal, porque habla de un 68 y un 80 y tantos %. Pero estas estadísticas están basadas en el uso, que son las páginas sociales. En realidad, como decía ella, la gente vulnerable no está sumergida en el Internet. Entonces, yo como una observación, yo podría decirles que mucha de la gente todavía recurre a la televisión. ¿Por qué las instituciones, tanto INE como CEPAC, no hacen, por ejemplo, en la plaza principal, como poner pantallas donde vayan apareciendo los candidatos y la gente sepa? Porque yo incluso ayer estaba hablando con una compañera de trabajo, y resulta que me dice, ¿a poco va a haber elecciones? O sea, que sí están viendo, pero ni siquiera tienen una idea clara. Y es que pues, no es ignorante o no están sumergidas en su trabajo y realmente no saben qué está sucediendo. Entonces, como una exposición en algún momento donde trajeron unas obras de Europa, ¿verdad? Y pusieron ahí en Plaza de Durango, toda la gente fue de todos los niveles. Entonces, que pusieran como pantallas y la gente que pasara se interesara por lo que está pasando o sumergieran así este proceso. Ahorita ni quería eso, ¿verdad? Como que no sabía. Excelente, muchas gracias. Adelante, por allá atrás. Su pregunta, por favor. Buenas tardes, soy Rosa María, a tus órdenes. Dicen que lo más difícil hay que hacerlo fácil, ¿verdad? En la vida. Entonces, mi pregunta es... mi pregunta son, ¿qué funciones hace cada persona, por ejemplo, un magistrado? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función de un ministro? Entonces sabemos que hace un juez y eso. Ya, el último. Los demás, es mi pregunta. Me preguntan a mí, ¿qué les contesta? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Muy interesante pregunta. Y la cuarta pregunta por acá. Adelante. En cuanto a, sabemos que no hay una figura que lo represente a los jueces, al Poder Judicial en las casillas. No sé si la afluencia de que mucha gente esté escribiendo como observador electoral sea a falta de que no se ha manejado, legislado sobre ese derecho que a lo mejor ellos pudieran tener, si ese fenómeno sea la causa de que muchas personas estén ahí. Pero básicamente que no hay nada dicho, sino si tuviera que ver eso, y si a futuro se pudiera o se va a legislar o tienen la autoridad de si se va a ver esa figura como tal.
Muchísimas gracias. Y una última pregunta, ¿quién se anima? Por acá había visto a alguien interesado, interesada. ¿No? Ah, ya, adelante. Yo tengo una pregunta, no se va a ver tipo nota porque lo necesitan, pero sí me llama mucho la atención la forma en que se manejaron las boletas, como no hay caras, no hay nombres, la gente, como decía aquí mi compañera, no, la gente mayor no, a veces va y vota, pero no sabe realmente por quién va a votar, no tienen acceso muchas veces a páginas de internet, no tienen computadoras, a veces no tienen celulares. Entonces, toda esa información que la gente pues, se acerca porque va a haber una votación y se puede ir a votar, voy a hacer un voto, pero realmente en este momento ellos no tienen a veces ni conciencia porque están votando y ahorita las boletas están como que muy confusas porque no hay caras, no hay nombres, no hay información. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues pasamos a las respuestas. La primera pregunta tiene que ver con duración de cargos y reelección y adultos mayores. ¿Alguien desea tomar la palabra? Adelante. Gracias. A ver, rapidísimo. En el caso de los cargos del Poder Judicial local, las personas que van a ser juzgadoras de primera instancia podrán durar 9 años. En el caso de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, 12 y Tribunal de Disciplina Judicial, 6. ¿Cuál es el tema? Reelección. Pues no, los únicos que se pueden reelegir por una sola ocasión son las personas juzgadoras de primera instancia. A mí esto me parece, vaya, déjenme decirlo así, una contradicción, porque recuerdan ustedes que también poco después de la reforma al Poder Judicial se aprobó una modificación a la Constitución para que ya no haya reelección. Entonces, por una parte se quitó la reelección a quienes se desempeñan como presidentes o presidentes municipales o legisladoras o legisladores, que es donde estaba la reelección, pero acá sí permanece. Entonces, bueno, ahí hay una cosa ahí que a mí, por lo menos, sin emitir una opinión al respecto, me parece curiosa, ¿no? Por otra parte, respecto del voto electrónico a adultos mayores, pues sí, lo que decía Samuel justamente, el problema con el voto electrónico es que si se implementa, no podría, digamos, eliminarse la votación tradicional justamente por las brechas digitales que existen, ¿no? El voto electrónico tiene otra complejidad además. ¿Cómo le vamos a hacer para garantizar que todas las personas pues solamente voten una sola ocasión, ¿no? O sea, no hay representantes de partido. Entonces, son una serie de complejidades que no es que sea imposible, sino que también habría que replantearnos si ya estamos listos y listas como ciudadanos, como ciudadanas, para confiar en la votación electrónica, ¿no? Estrategia de difusión, pues sí, lamentablemente hemos implementado algunas estrategias para llegar a distintas zonas del Estado. Sin embargo, pues sabemos que eso no es suficiente, pero bueno, tendremos que replantearnos, en todo caso, pasada esta elección, pues cómo podemos mejorarlo. Las funciones de las personas que van a ser electas. En el caso del CEPAC, recordar que en el micrositio, ya sé que es internet, discúlpenme, en el micrositio viene una parte, una sección que dice que te platico cuáles cargos, y ahí ustedes pueden consultar de manera muy coloquial, porque además nos planteamos el reto digamos el objetivo de que la información estuviera redactada de manera muy sencilla para todas y todas. Sabemos que no vamos a formar especialistas en derecho, digamos, en pocos meses, y nosotras no lo somos, salvo quienes son licenciados en derecho. Entonces era complicado. Si ustedes ingresan ahí, en la parte de abajo, gracias, ahí podrán consultar, por ejemplo, en el caso de personas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, ¿qué es lo que hacen? Revisan y resuelven en segunda instancia inconformidades de las sentencias dictadas por las personas juzgadoras de primera instancia. Entonces habría que ver qué hacen las personas juzgadoras de primera instancia, qué hacen dependiendo de la especialidad, y entonces sí ya podríamos tener información muy básica respecto de qué hacen esas personas, ¿sale? Sabemos que quizá no es tan abundante la información, pero insisto, sabíamos que no íbamos a formar especialistas en esta materia en pocos meses, semanas, entonces tratamos de que fuera por lo menos pues en un lenguaje muy coloquial y sencillo para todas y todos. Bueno, ahí le dejo, gracias. Muchísimas gracias, consejero Juan Manuel. De manera particular, a mí me gustaría responder la segunda pregunta.
¿Por qué las instituciones no hacen labores más amplias de difusión, por ejemplo, en las plazas o en los lugares? Y quisiera rescatar algo muy importante que en algún momento comentó el consejero Juan Manuel. En este momento estamos operando un programa emergente, y se llama emergente porque es emergente, es en este momento, porque si no, no podemos hacerlo. Podríamos no hacerlo, ¿no? Pero lo estamos haciendo. El Consejo General del CEPAC aprueba este programa emergente y tiene que ver con que los 58 comités municipales de los 58 ayuntamientos que están habilitados, los comités municipales para poder organizar la elección a nivel municipal, están llevando a cabo 4 actividades de un programa de educación cívica que tiene que ver con acercarse a colectividades regionales, vecinales, ejidales, etcétera. Todas las organizaciones que pueden estar presentes en diferentes municipios, ellos tienen que acercarse. Son 4 actividades por cada uno de ellos en un programa de educación cívica, que se suman a 4 actividades del programa de participación ciudadana y el voto. Entonces son 8 actividades que multiplicados por los 58 ayuntamientos da un total de 464 actividades colectivas en todo el estado. No es tampoco la gran cosa, ¿no? Sin embargo, es un esfuerzo extraordinario que sí están haciendo las personas integrantes de los comités municipales electorales y que abona junto con otras trincheras que están allí mismo, pues atacando todo esto desde diferentes frentes, ¿no? Como por ejemplo la red de colectivas o el plan de trabajo conjunto que también se tiene con el INE. Son diferentes espacios. Hay metas del Servicio Profesional Electoral Nacional, uno sobre prerrogativas y fiscalización, en donde se tienen que dar cursos también a diferentes colectividades, y otro de organización electoral, que también de la misma forma se tiene que ir a diferentes lugares. Adicionalmente, en este proceso, las consejerías lo discutimos y optamos también por entrarle, las consejerías del CEPAC. Y dijimos, bueno, vamos a acudir a las universidades, a poblaciones que tienen que ver pues con colectividades juveniles sobre todo, para llevar a cabo pues la tarea informativa. En las redes de Facebook, de Instagram del CEPAC pueden ustedes ver todas estas actividades. Prácticamente, bueno, de manera particular esta semana tuvimos una especie de gira. Las consejerías nos desplazamos, fuimos a Tamazunchale, a Matlapa, a Río Verde, Ciudad Fernández, estuvimos en San Luis Potosí, anteriormente habíamos estado en Ciudad Valles. Estamos planteando diferentes escenarios también para poder llevar a cabo pues estas actividades y que la población esté informada de manera cercana, porque es lo que decíamos en algún momento. No nada más basta con las redes sociales, tenemos la limitante de la conectividad, ¿no? También tenemos que acercarnos a ellas y a ellos. Y en este sentido, pues las y los capacitadores que están aquí también presentes, pues forman un papel, tienen un papel importantísimo, importantísimo. No les estamos pidiendo que vayan a predicar la elección, pero pues finalmente en ustedes está recayendo esta responsabilidad, y me sumo también al aplauso que dimos, ¿no? Todo este gran reconocimiento a esta gran labor que están haciendo, pues es algo importantísimo. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Alguien más desea contestar alguna de las otras preguntas? Adelante, adelante. Ah, sí, claro. Lo de la observación electoral, sí, efectivamente, Samuel nos podría contar un poco más, pero sí, o sea, hay un incremento exponencial de solicitudes para participar como observadores o observadores electorales. Y sí, pues a ver, no tengo como los datos para confirmarlo, pero definitivamente creemos que sí. Casualmente en esta elección, donde no va a haber representantes de partidos políticos, tenemos un incremento impresionante de solicitudes de personas que quieren ser observadores electorales. Eso no necesariamente es malo, porque además, déjenme les platico que yo, en los distintos espacios donde he tenido oportunidad de compartir reflexiones sobre el proceso electoral, yo invito a la ciudadanía a que participe como observador y observador electoral, porque justamente ante ciertas dudas que pudiera existir, ustedes saben que hay quien ha colocado, pues digamos, en el ámbito público, que esta elección pues no va a ser observada y carece de ciertas garantías o certeza respecto de que se va a respetar el voto de los electores y electoras, porque los cómputos no se van a hacer en las casillas, ¿no? Y efectivamente los cómputos no se van a llevar a cabo en las casillas, pero no es por esa razón. Entonces, justamente creo que un elemento que nos permitiría
digamos, abrir al escrutinio público a esta elección, pues es que haya una gran cantidad de observadores, observadoras electorales que estén dando testimonio de cómo se está respetando en los órganos electorales desconcentrados, llámense juntas distritales, llámense comités municipales electorales, que es donde se van a llevar a cabo los cómputos, pues justo para eso, ¿no? Para que den garantía o den certeza o puedan visualizar que estos votos se van a respetar. Y además a mí me parece algo fundamental de la observación electoral es que pueden presentar un informe al término de su desempeño, sus actividades. Y a mí me parece que eso es un insumo fundamental para las autoridades electorales, pues para tener por lo menos algo de retroalimentación respecto de cómo se llevan a cabo, o estas, particularmente esta elección que es novedosa, ¿no? Y creo que nos permitiría construir o tomar algunas medidas para mejorar los procesos electorales que vienen. Gracias. Muchas gracias. Tenemos por ahí una respuesta pendiente sobre el manejo de las boletas que son confusas. ¿Alguien desea tomar la palabra? Todos estamos confusos. ¿Pero cuál fue si me recuerdas la pregunta? Sí, la pregunta era sobre que le llamaba la atención que estas boletas estaban confusas porque no tenían fotografías, etcétera. Sí. Bien. Sí, habría muchas formas de que esto fuera más fácil, pero ya cuando nos metemos al problema, recordemos lo que citaba yo de aquel vocero de la OTAN, nos damos cuenta que no es así. Por ejemplo, tomemos la boleta para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una hoja tamaño carta. Son aproximadamente más de 70 aspirantes, ¿sí? Creo que 60% mujeres y el resto hombres. Imagínense, 70 nombres aquí, con su número, con su nombre completo, meterles fotografía, nos iríamos a varias páginas, ¿no? Algunas boletas serán media carta, otras serán tamaño carta, en fin. Es decir, no es una elección tradicional donde sí se podría poner. De hecho, hubo una aspirante a ministra que decía, yo quiero que me pongan este sobrenombre, ¿no? Y otra decía, yo quiero que me pongan este otro sobrenombre porque así me conocen más. Y se discutió y el Consejo General del INE lo rechazó y el Tribunal Electoral lo avaló. No, pues ya no cabe más, ya no cabe más información. Y entonces iríamos con los adultos mayores, porque mientras más información, más pequeña la letra, más pequeña, y ya ven yo cómo tengo que usar los lentes cada rato, ¿verdad? Entonces, sí, yo comprendo esas particularidades, no es tan simple como se ve, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? Adelante. Es un mero comentario, muy pequeño. Hemos visto algunas complejidades, pero no me puedo imaginar en el estado de Oaxaca, donde hay varios municipios donde las votaciones se llevan a mano alzada, ¿no? Entonces, son retos que se van a tener que tomar en consideración para un futuro, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Me quedé con la duda, o sea, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo se está realizando en estos momentos? ¿Sí? Ahorita, bueno, ya me entero que hay un diálogo, pues no nada más con los comités municipales, sino los comités municipales con las comunidades, ¿sí? También con algunas comunidades indígenas, donde también se tiene que respetar el sistema de cargos y hasta para poder llegar a una asamblea se tiene que respetar ciertos aspectos que son sus usos y costumbres. Entonces son aspectos muy interesantes y que, bueno, van a tener mucha enseñanza. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Nada más como comentario, con respecto a la pregunta de los adultos mayores, ¿ya se fue la compañera? Sí, ya se fue la compañera. Los adultos mayores, sí, efectivamente, pues es una población que nos va a implicar un gran reto, sobre todo por la cantidad de boletas, ¿no?, que vamos a recibir, el proceso que tiene que ser un poco más rápido, pero que es más lento. Y pues ahí nada más 2 tips muy sencillos. 1, podemos hacernos acompañar de una persona de nuestra entera confianza, de la misma forma las personas débiles visuales. Y también podemos llevar sin ningún problema, previamente informándonos con estos sistemas, nuestro acordeoncito. En la boleta azul para magistraturas de tal y tal y tal, voy a votar por esta y esta persona. Esta persona en la boleta rosa, rosa claro y rosa oscuro, que bueno, hay que diferenciar porque las rosas las tenemos en las 2 elecciones,
pero bueno, ahí son también cuestiones de, pues de sensibilidad con respecto a los colores. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a hacer una ronda de cierre, de conclusiones, en una frase muy sencilla por cada uno de nuestros panelistas. Quien guste comenzar, adelante. Con permiso. Gracias. Bien, yo diría que esta elección tiene dos pruebas. La primera es la aplicación, toda la parte procedimental, que es de lo que hemos estado hablando ahorita. Pero de lo que no hemos hablado es su segunda prueba, la calidad de sus resultados. Y no me refiero a 1,000 votos, 4,000, no. Ya en los hechos, ¿vamos a obtener mejores jueces, mejores juzgadores, mejores ministros? ¿Se va a fortalecer realmente la independencia del Poder Judicial? ¿Se van a acabar los vicios que se están tratando de combatir? ¿Va a ser más expedita la administración de la justicia? Ahí lo dejaría. Aprovecho el micrófono. Adelante. De una vez. Yo lo dejaría, mi conclusión, en que tengamos respeto y confianza. No nos queda de otra en esta ocasión, y felicidades a todos los que están participando en este proceso. Gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante. ¿Quién gusta? Pues me cuesta en una frase porque todavía se quedaron muchas cosas en el tintero, pero miren, yo lo que les diría es que espero que después de esta jornada electoral y los resultados, en verdad, tengamos muchísimo diálogo, muchísimo diálogo, muchísima retroalimentación, porque de suyo esta elección, Arceli, inédita, ya nos presenta una gran cantidad de retos, y hay muchos que no estamos viendo en este momento por la naturaleza, digamos, de ser la primera elección, y creo que tendremos que sentarnos después a reflexionar cómo mejoramos este proceso electoral y cómo lo vamos a empatar con las otras elecciones. Creo que tendríamos que tener muchísima apertura para dialogar, y quizá no solo nosotros y nosotras, ¿no? También desde los legislativos, que es al final del día pues quienes se encargan de modificar leyes y quienes nos dieron esta elección. Entonces, pues ojalá tengamos la capacidad de dialogar para mejorarla. Gracias. Bueno, yo nada más haría la observación o el comentario de que la historia o lo que se va a realizar o que se está realizando es parte de la historia de México, ¿sí? Y esa historia de México nos va a hacer valorar si la democracia y las decisiones políticas fueron las idóneas o hay que tomar otro rumbo. Finalmente, eso van a tener muchas consecuencias. Ojalá hago votos porque sea una mejor justicia, con que se cumplan todos los aspectos relacionados con la impartición de justicia aquí en México. Y pues bueno, definitivamente borrar todos los vicios que en últimas fechas hemos estado escuchando y que motivaron que los legisladores pudieran hacer estos cambios constitucionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De manera particular, yo cerraría con que de la participación de la ciudadanía dependen los resultados de todos estos esfuerzos que se están haciendo, y solo así vamos a poder efectuar una evaluación social sobre estos procesos que estamos viviendo. Respecto a los medios de difusión, yo escucho un programa del CEPAC en Magnética, no sé si sea los jueves. Muy interesante, eso es difusión, ¿sí? Y en otros programas de esa estación, que es mi favorita, escucho entrevistas a aspirantes. Y ahí es donde los voy escuchando en el coche, en la casa. Entonces, eso también son esfuerzos de difusión importantes. Así es. Igualmente, este foro en el que estamos presentes, pues también es parte de esta difusión, ¿no? Muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Vamos a hacer una entrega de reconocimientos a nuestros panelistas. Nos ponemos de pie, si gustan, por favor. Al final.
Muy bien, me permito leer. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí otorga el presente reconocimiento a la doctora Norma Raquel Gauna González, del Repositorio Institucional del Colegio de San Luis, por su destacada participación como ponente en el foro informativo Los sistemas Conóceles local y federal en la elección extraordinaria de personas juzgadoras 2025, herramientas necesarias para la consolidación de la democracia, San Luis Potosí, 9 de mayo de 2025, y firma nuestra consejera presidenta del CEPAC, la doctora Paloma Blanco López, quien envía un cordial saludo y un agradecimiento por estar presentes en este foro. Muchas gracias. En los mismos términos, otorgamos el presente reconocimiento al maestro Samuel Bonilla Núñez. De igual manera, extendemos un reconocimiento al maestro Alejandro García Alvarado, docente de la Facultad de Ciencias de la Información, quien nos hospeda hoy en día. Finalmente, a nuestro consejero Juan Manuel Ramírez García, consejero electoral de Casa, extendemos este reconocimiento. Muchas felicidades y gracias. Por supuesto, también entregamos un reconocimiento a mi compañero consejero, el maestro Oscar Felipe Reina Jiménez, por llevar a cabo la moderación de este interesante panel. Muchas gracias y felicidades. Y pues no queda nada más que solicitar de su valiosa colaboración para que vayan a votar, acudan a las urnas este domingo 1 de junio. Ya falta, ¿cuánto nos decía? 22 días, 19 horas, 59 minutos y 13 segundos. Así que estamos ya contando literalmente los segundos para que se llegue ese día. Vayan a votar aunque sea por curiosidad, porque solo así vamos a poder evaluar, solo así vamos a poder juzgar finalmente, ¿no?, de lo que se trata esta elección. Muchas gracias por su asistencia y buenas tardes.